aquí a los contertulios. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No Un honor sé, estar aquí. hemos estado aquí viendo cómo los Rothschild pues aprendieron de cómo un sistema eléctrico puede funcionar dentro de la economía. Los sistemas de inducción, capacitación, etcétera. Y por eso está aquí Miguel Ángel, porque él entiende de sistemas energéticos y vamos a preguntarle qué le parece lo que hemos visto hoy. Miguel Ángel, adelante. No se te oye, Miguel Ángel. No se te oye tampoco. Has apagado el micrófono. En algún momento ha dejado de funcionar. No se oye. Abel, buenas tardes. Mientras tanto vamos a Buenas saludar. noches. Buenas noches, Abel. Buenas Abel, noches a todos. Estados Unidos, España. ¿Qué te parece lo que has visto, lo que has oído? Bueno, no me ha dado tiempo a ver mucho porque he estado en otra reunión, pero bueno, si me refrescáis un poco la memoria, porque es que acabo de llegar al directo, que he estado ahora mismo en una reunión de varios padres y tal, y otra reunión con Alberto también, y acabo de llegar prácticamente hace nada al directo. Muy bien. Bueno, no pasa nada. José Luis, ¿a qué hora has entrado? ¿Has visto parte de esta presentación? Sí, he visto la parte en la que los 15 últimos minutos, 20 últimos minutos. Estoy al tanto de esa parte realmente y tenía un cierto conocimiento, no muy profundo, pero un cierto conocimiento de cómo también, no solamente los Rothschild, ¿no?, sino anteriormente podríamos remitirnos quizás a los templarios, con sus letras de cambio y cosas así, pues también quizás habían descubierto algo parecido 500 años antes. Aquí lo interesante es ver que verdaderamente lo que ellos interpretan por monstruo, por ser humano, por un humano, que para ellos en su diccionario es monstruo, es animal. Entonces, lo que decidieron ellos es que debido a la ley natural, como ellos la entienden, la ley natural, es que hay una selección natural. Y la selección natural son los que están en la élite por los demás. Entonces ellos entienden que si tú no tienes inteligencia suficiente, no eres igual a un animal. Y así te tratan y así te llaman. Entonces todos los que están dentro de lo que ellos llaman humanos, los que, digamos, se refugian en la Declaración de Derechos Humanos, de la Declaración de Derechos de los Monstruos, de los animales, de las bestias, según su diccionario jurídico. Entonces podemos ver que cómo ellos tratan de meterte dentro de ese grupo sin que te des cuenta. Y aquí es donde sale la comunidad no consciente, que es una comunidad no incorporada. Y cuando decimos no incorporada, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que normalmente cuando haces una comunidad, una asociación, una fundación, la incorporas a España bajo las leyes españolas. Te dicen, para hacer una asociación tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y también hay mucha gente diciendo cómo se hace una asociación, una fundación, un montón de expertos, pero al final de lo que se trata es que todos los expertos te están empujando a incorporarte bajo las leyes de otros. Y aquí nosotros lo que decimos es que los seres vivos estamos por encima de todas las cosas. Y en el derecho romano, una cosa es cualquier cosa que no tiene vida y que tiene un valor para el ser humano. Lo que no puede ser es que los seres humanos seamos los instrumentos de las cosas en lugar de que las cosas sean los instrumentos de los seres humanos. Entonces, de lo que se trata la comunidad no consciente es de separarte de la cosa con la que te identificas, que es la persona jurídica
que el Estado creó para ti una identificación, es una corporación. Lo hemos explicado muchas veces, pero si queréis más detalles, podéis apuntaros a nuestra academia, donde lo explicamos muy bien. Aquí tenemos gente de nuestra academia, Abel, José Luis, Miguel Ángel todavía no, pero explicamos muy bien todo este entramado. Y aquí, pues bueno, simplemente lo mencionamos y decimos que esa cosa que te dan para que hagas negocios, sin ese número, sin tu cara puesta ahí, sin el nombre en mayúsculas, que es el nombre que los romanos, las letras mayúsculas se referían para las empresas, para las corporaciones y para los esclavos. La gente normal, los romanos normales llevaban su nombre en minúsculas, ¿no? En mayúsculas eran los esclavos y las corporaciones. Entonces, cuando ves que tu DNI es como una corporación donde tiene esclavizada tu imagen, porque eres el que pones la cara, por la corporación, por eso la corporación con tu nombre en mayúsculas, lo sepas, lo aceptes o no lo aceptes, no nos importa si no te lo crees. Ya ese es tu problema. Investiga y te darás cuenta. Entonces, cuando se te incorpora como un valor. Y también los seres vivos, de acuerdo a la ley común, los hombres y mujeres libres, para aceptar una obligación tienen que tener un contrato. Nadie, en absoluto, tiene que cumplir un contrato, tiene que cumplir una obligación si no existe un contrato. Entonces, ¿cómo ellos te obligan a ti a sus leyes, especialmente ahora las de las vacubacus y las otras, ¿no? Que tientos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden obligarte si un ser vivo, un hombre o mujer, no se puede obligar sin un contrato? ¿Cómo es que te obligan? Porque te consideran un valor. Y cuando tú te identificas con su corporación, con algo que han creado ellos, que lleva tu nombre en mayúsculas, que tú crees que es tuyo, pero no es tuyo, lo usas, pero no es tuyo, es de ellos. Cuando te identificas con eso, cuando le das identidad a eso que no eres tú, pero te hacen creer que eres tú, ya lo habéis visto, por eso estamos trayendo esta documentación. Cuando eso sucede, entonces estás aceptando ser un valor. Y como valor, si yo soy el propietario de mis valores, de mis esclavos o de mis cosas, entonces hago con ellas lo que quiero. Y eso es exactamente lo que este documento está diciendo. Para los que son estúpidos, para los que son animales, o peor que animales, humanos, así les llaman, monstruos, les llaman así en su diccionario. Ya os lo he dicho. Para los que no usamos la inteligencia, para ellos somos iguales que animales. Es decir, vacuno, reses, capital. ¿Cuántos capitis, cuántas cabezas de vacuno tiene tu país para servirme a mí? Para que yo exprima esas cabezas, ese capital. ¿Cuánto capital tiene tu Estado para que yo lo exprima o lo ponga como un filete? Entonces, si nosotros llegamos a la inteligencia de poder investigar lo que no, como dice el texto, ¿no? Es que no nos resuena, hay algo que sabemos que no va bien, pero no sabemos qué ayuda pedir, ni sabemos lo que hacer. Pero aquí, en la comunidad global no consiento, no incorporada a ninguna ley, comunidad hecha en derecho para y por los seres vivos, en la forma de hombres y mujeres vivas, libres, con todos nuestros derechos, por naturaleza, no porque te lo reconozca la Constitución, la Declaración Universal de Derechos para los Monstruos. No te lo reconoce nadie, porque a nosotros nuestros derechos no tienen que ser reconocidos. Salimos ya, somos alumbrados con ellos. Y por eso estamos aquí, para clamar por nuestra vida
y constituirnos legítimamente en una comunidad global. Ya que les gusta la globalidad, a nosotros también, pero como comunidades de seres vivos que están por encima de las cosas. Tu DNI es una cosa, tú eres un ser vivo. Ningún DNI, ni nada, ninguna cosa puede aplicar obligaciones a un ser vivo que no tenga un contrato. Por eso, en nuestro clamo de vida, decimos dos cosas básicamente. No tengo un contrato y soy un ser vivo. No me puedes utilizar como un valor, no me puedes incorporar, no me puedes meter dentro de tu cuerpo de derecho. No consiento, no consiento. ¿Queda claro? José Luis, tu opinión. Bueno, has hecho una exposición desde el punto de vista de la comunidad. Evidentemente sí. Bueno, estamos en esa línea de que nosotros no... Los que tenemos el concepto de ser nosotros mismos hombres y mujeres reales y vivos, antes de alguna manera despertar a esto que has expuesto, pues pensábamos que era natural que también se nos considerase reales y vivos y con nuestros derechos naturales por parte de del hegemón, ¿no? de quien ejerce ese poder que se le ha proyectado, ¿no? En forma de Estado corporación, como se le quiera llamar. Entonces existe el prejuicio de pensar que ellos piensan de ti lo mismo que tú puedes pensar de tus congéneres y se valen de esa confusión para perpetrar psíquicamente el fraude, porque saben que tú no has descubierto realmente, hasta que no llegas a un conocimiento como el que se ofrece en la academia, desde mi punto de vista, en la Academia Soberana, no has descubierto realmente el engaño. Y lo van a seguir perpetrando. Más que el engaño es que te hacen creer que la persona es el ser vivo, te hace creer que el humano es lo mismo que hombre o mujer. Hay un engaño en el lenguaje y lo pueden perpetuar porque existe un consenso mayoritario, un consenso de que la realidad es precisamente que todos, incluyendo al Estado, nos consideramos entre nosotros pues sujetos de derecho y hombres y mujeres reales. Y ahí está la gran confusión que se lleva cientos y cientos de años pues funcionando. ¿Qué sucede? Que se basa también el hecho de que existe esta confusión en que la sociedad presiona a aquellos que se van despertando, bueno, o no se van despertando, presiona para que los que pueden despertarse no estén tan animados a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos algún tipo de ligazón con presiones anteriores, con algún tipo de condicionamiento, con cuestiones emocionales a las cuales no renunciamos fácilmente. Entonces, pues existe una especie de chantaje emocional, sí, sería la cuestión, para que no sea tan fácil tampoco salirse. Lo que pasa es que llega un momento en que evidentemente te das cuenta, sobre todo si tienes cierta liberación de otras cosas, de otros chantajes o de otros condicionamientos, si has hecho un trabajo personal previo, fuerte, digámoslo así, también espiritual, pues eres capaz de desligarte de eso y decir lo que tú estás diciendo. No consiento a ser tratado como ganado, no consiento a ser considerado como una especie de capacitador eléctrico, ni consiento a ser considerado como una batería, como a lo Matrix, o como un circuito integrado que se va a explotar, o como un recurso a explotar. No lo consiento. No lo consiento porque mi propio discurrir lógico y mi propio sentir me está indicando lo contrario. Pero claro, para esto hace falta un acto de madurez previo. Gracias, José Luis. A ver, vamos a ver, Miguel Ángel, desde tu punto de vista, ¿has visto verdaderamente resonancias entre lo que tú entiendes de la electricidad y la economía? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, desde lo que tú entiendes, ¿cómo ves la economía? Bueno, no sé si me escucháis ahora. Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto. Bueno, yo he tomado nota de cómo de la lectura que has hecho y la larga exposición de este documento, que supongo que tendrá muchas más frases y detalles que habría que leer en profundidad.
pero en este caso me gustaría decir, de todas las notas que he tomado y así las palabras que se me vienen ahora a la cabeza, es que en economía el ser o las personas no son predecibles. Por ello es una de las ciencias que más se valoran y que digamos que no conlleva una ley física como es, por ejemplo, el aspecto de la electricidad. La economía, si la participamos las personas, pues es una economía interpersonal. Puede ser al nivel que queramos, pero realmente la célula primordial de cualquier acto económico es la persona. Y digo humana en el sentido que considero que el ser humano está por encima de una visión materialista como la que se ha expuesto en el documento y que estoy totalmente en contra, porque para mí un ser humano es un universo que tiene cantidad de complejos de desarrollo, de estadios de tiempo, y no concibo que el ser humano sea algo que sea fácilmente controlable. Precisamente como no lo es controlable, lo que se pretende es controlarlo. Estas personas materialistas que han hecho una aberración o exudación de la verdadera economía y del ser que somos todos nosotros, pues nos están planteando una serie de hechos, bien sea a partir de los siglos XVIII y el siglo XIX, que eran verdaderamente estos documentos, esta idea materialista, pues aparece ahí históricamente por los atomistas del siglo XIX, y en el siglo XX se ejecuta todo este tipo de propósitos después de 100 años y llegamos hasta nuestros días. Estamos en el siglo XXI, en un momento que la humanidad se está planteando, cada persona se está planteando desde su propia convicción y su propia cultura qué decisiones tomar. A mí lo que me ha parecido, entre otras cosas, es que seguimos viendo una idea totalitaria, un tipo de feudalismo postmoderno, y ese tipo de cosas podrán tener éxito si hay un grupo de personas que tienen poder económico y tienen potestad para ejecutar ese poder, y puede ser que en el futuro inmediato esto todo cambie de la noche al día y que nos levantemos una buena mañana y ha cambiado completamente todo. Llámesele reseteo, llámesele de cualquier manera. Entonces, lo que sí me ha hecho, en el hilo, Enrique y compañeros, de la pregunta de qué me ha parecido. Bueno, es verdad que los circuitos RCL, resistencia, condensador, inductancia o bobina, tienen una serie de leyes físicas que aquí le ha venido a mano a los Rothschild y todo este grupo de personas para utilizarla como un símil. También es verdad que la humanidad ha sido mecida o ha sido entretenida con una ilusión o una ficción de lo que realmente es. Y es cierto que se está controlando la cultura, que se controla la economía, y ambos aspectos sociales tienen que ser totalmente libres, porque un político o una persona que se ponga a descifrar y a generar leyes o que regule las relaciones entre grupos de personas, pues no tiene por qué ser el mayor exponente de capacidad, y no tenemos por qué seguir sus designios, ni decretos, ni leyes. Ahora bien, de una forma natural, hay una economía natural, todos participamos de alguna u otra forma, y ellos lo que han hecho es han utilizado la ciencia materialista, en este caso un aspecto de la física que es la electricidad, y lo han usado como les ha salido bien por simplemente un entendimiento tripartito de lo que es la sociedad, ¿no? Y lo han aplicado a la economía. Puede ser que tengan éxito y, según dice el documento, han tenido éxito. Bueno, en cuanto a la resonancia vibratoria, es verdad que en física las leyes de acción y reacción están muy presentes y se utilizan para cualquier tipo de aplicación y se tienen en cuenta. Has hecho una exposición larga de esos detalles, sobre todo en temas de aeronáutica, temas militares, etc. Y luego
También hablamos de otros aspectos como puede ser la energía potencial, la energía cinética, la disipación de energía, y ellos lo hacen en una exposición bastante acertada de el tema de la, digamos, la energía potencial es igual que una capacitancia o una inductancia capacitiva, o la energía cinética igual que una inductancia o un elemento inductivo, y la disipación como los elementos conductores o resistivos. Bueno, técnicamente no tiene nada que ver. En economía social puede servir este símil o esta comparación, pero bajo mi punto de vista, todavía hoy estamos discutiendo cómo funciona realmente un circuito RC o RCL o CL, o capacidad e inductancia, por sus fenómenos de acción y reacción. Claro que en la naturaleza física existen estas leyes y que ellos, bueno, lo han utilizado. Se desprende de todo tu comentario, Enrique, que estas personas evidentemente son elocuentes, son personas capacitadas, son personas que tienen estudios. Lo que no entiendo es que se tiren piedras sobre su propio tejado, porque forman parte de la humanidad, a menos que sean extraterrestres, pero si son humanos, deberían de saber qué principio les ha hecho aterrizar en un cuerpo humano físico, fruto del amor de unos padres, de esa llama de amor donde nos sumergimos cuando, digamos, traemos toda la esencia. Miguel Ángel, es que ellos lo que entienden es que el proceso natural de selección de aquellos que, digamos, sobreviven o están, es decir, el macho dominante es el que sobrevive, el que se coge las hembras y el que come más, ¿no? Y el que crea su territorio. Y supongo que ellos están siguiendo ese orden natural, que desde luego, desde mi punto de vista, es muy animal, y consideran a todos los demás que somos para su beneficio, ¿no? Y hablan de consentimiento. Lo que dicen es que, primero, que si tienes inteligencia y no la usas, eres como un animal. Yo estoy de acuerdo en eso verdaderamente estoy de acuerdo. Si tienes inteligencia y no la usas, pues yo creo que eres como un animal. Ahora, de ahí a que se sirvan de un ser humano como un animal, no estoy de acuerdo. Entonces, básicamente estamos dándoles, ¿cómo han llegado esta gente a esto? A través del consentimiento. Claro, consentimiento. Es que sí, es consentimiento. Fíjate, si fuéramos inteligentes, son muy pocos. Entonces podríamos salir todos y se acabó el problema. Pero todos pensamos, ¿conocéis la historia del elefante clavado a una pica? Y no se mueven. ¿Conocéis esa historia? Sí, un ejemplo de indefensión aprendida. Sí, exactamente. O sea, un elefante puede coger pues una pica de un tamaño pues aproximadamente de unos 10 o 15 centímetros y puede levantarlo con nada, no le cuesta nada. Con la trompa va y lo levanta. Pero lo que sucede es que desde muy pequeñito al elefante, cuando es muy pequeñito, se le ata la pica. Entonces el elefante intenta escapar y ve que no puede. Cuando se hace mayor, ya en su mente, la pica significa poder. Tiene más poder que yo, porque lo aprendí de pequeño. Entonces, ya el elefante considera que nunca va a poder escapar y por lo tanto no lo intenta. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y eso es por eso que nos llaman monstruos o nos llaman humanos, que significa monstruo animal, porque estamos en una pica. Somos millones y millones y millones y sin embargo no hacemos nada. O sea, nada consistente. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de que, por ejemplo, pues aquí hoy somos 44, hace un poquito somos 50, se han ido 6, luego no les interesó, ¿no? Entonces, es decir, estamos tratando de dar opciones y somos 44 personas, 50, muy pocos, ¿no? Los demás están en una pica, José Luis, ¿qué piensas? José Luis, el audio. Bueno, sí, hasta cierto punto,
o hasta un punto muy elevado ha habido éxito en la operación por parte de los que en sí mismos no es que tengan poder, sino que les proyectan el poder. Entonces, ¿quién se los proyecta? Los que están bajo la creencia de la pica o bajo el condicionamiento de la pica, como los elefantitos. Sí, decía por ahí, creo que era Bill Cooper, hace muchos años, ¿no? Que consideraba que al final los Illuminati a veces tenía simpatía por ellos, quienes sean los Illuminati, porque consideraba que la gente, no los llama people, los llama sheeple, en aquella época, hace más de 20 años, por esa inercia obediente y esa renuncia a la utilización de las potencias de su propia alma, ¿no? Quizá no sé hasta qué punto, es como dice Miguel Ángel, que estos que tienen el poder proyectado hacia ellos hayan decidido encarnar en un cuerpo de hombre o de mujer, fruto del amor de sus padres. No sé hasta qué punto es así. Lo cierto es que cuando se ven aquí y ven que bajo sus sugerencias o sus métodos aplicados el resto de la sociedad más o menos obedece como les es conveniente, ¿por qué no seguir aplicándolo? De todas formas, no se han ocultado en esto. En el siglo XIX ya existía el darwinismo. Después de Darwin viene Galton, el darwinismo social. Incluso ya en el siglo XVIII estaba Malthus, el malthusianismo. Ellos ya van perfilando, sin esconderse, que existe una parte de la humanidad, para Malthus son los más pobres, que realmente pues tienen que sufrir. De hecho, merecen desaparecer, no tiene que haber pobres. No se les va a condenar a muerte, pero se les debe dejar que se mueran o no darles recursos. Darwin, no tanto Darwin, sino los seguidores del darwinismo, ahondan en lo mismo, en el fondo, que tú has apuntado, Enrique. Si no se es el más capaz o de los más capaces, pues se debe sucumbir, no se va a reproducir. Tiene una visión, en el fondo, muy mecanicista de todo el asunto. No tiene, digamos que es una visión no empática. No hay una empatía hacia otros congéneres, hacia otros hombres y otras mujeres. Es totalmente egoísta. No hay una trascendencia, no hay una visión de un más allá. Sospecho que también hay una visión de mantener el sistema reducido bajo una cierta cantidad de población, como si ellos, se sienten a sí mismos como guardianes del mundo, ¿no? Es decir, vamos a mantener esto por debajo de los 10.000 millones, o 5.000 millones, o 3.000 millones, siguiendo incluso las indicaciones de las piedras guía de Georgia, ¿no? Mantener la población mundial por debajo de 500 millones en perpetuo equilibrio entre hombre y naturaleza, y tienen ese credo. ¿Y quién debe estar por debajo? ¿Quién debe desaparecer, no reproducirse o morir? Pues sí, probablemente, evidentemente, quienes crean sus mentiras o quien siga creyendo en la inercia, que es un elefante, o no que es un elefante, sino que está atado a la pica y que, aun siendo un elefante, no lo va a poder levantar nunca. Bueno, pues sí, sigue funcionando. Es que lo estamos viendo todos los días. Es como después de 2 años de lo que estamos viviendo, pues no hay una respuesta, o no se observa una respuesta mayoritaria en contra, en algún sentido, desde la iniciativa individual, desde la propia voluntad de cada uno. Eso se observa muy minoritariamente. No digo que esto les dé la razón. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, no tiene por qué ser así. Ahí, José Luis, es donde nosotros estamos. La gente cree que la comunidad global no consiento, pues es que nos vamos a unir, que decimos no consiento, tal vez que vamos a utilizar algunas herramientas del derecho, pero es mucho más, José Luis, porque es darnos cuenta que hemos sido el elefante en la pica y darte cuenta, reempoderarte y decir de la comunidad no consiento, dice no te consiento, pica, y te levanto con la trompa y se la tiras al que te la puso. Entonces, la forma, claro, utilizando la inteligencia, no somos elefantes, ¿no? Y entonces cuando tiramos ese dardo, va a ser un dardo estructurado en el derecho natural, en el derecho de las gentes, no en la legalidad, que ya sabemos qué significa la legalidad, José Luis. Bueno, la legalidad es, en principio, todo lo que va contra el derecho natural, es contrario al derecho natural, porque es positivo. Entonces, lo positivo en el fondo es impositivo. Te está dando un montón de decretos, de órdenes de lo que tienes que hacer. Cuando el derecho natural más bien da unas pocas indicaciones de lo que no hay que hacer y todo lo demás lo puedes hacer, ¿no? Entonces ellos tienen que poner en qué es lo que tienes que hacer. Por eso
es contrario a lo natural, ¿no? Y es legal. José Luis, yo le diría, le preguntaría a nuestro amigo Miguel Ángel, que además es un erudito, tengo muchísimo respeto hacia él y su inteligencia, verdaderamente es alguien admirable. Me gustaría preguntarle, vamos a ponernos a imaginar, Miguel Ángel, vamos a ponernos a imaginar que la comunidad no consiento fuera, pues utilizáramos los principios de la energía eléctrica para trabajar con la comunidad no consiento, con esos capacitadores, inductancia, resistencias, etcétera. ¿Cómo diseñaríamos la comunidad desde el punto de vista, como han hecho los Rothschild, ¿no? Que han utilizado la energía para su proyecto? Entonces, digamos, extraer lo esencial de la energía eléctrica o otros sistemas energéticos y utilizarlos para la economía o para otras cosas, como en siguientes vídeos vamos a ver. Imagínate, no consiento. Vamos a ver, la comunidad, el clamo de vida, las comunicaciones, nuestra constitución, nuestros tribunales populares. Ponle nombre, Miguel Ángel. Bueno, ya ellos mismos te han dado una pista. Ellos han usado un sistema tripartito y creo que hacen honor a unas leyes subyacentes que están en la naturaleza del ser o de los seres que conformamos esta humanidad, ¿no? Y básicamente yo propondría, pues, no un sistema que sirva para todo, porque todo puede ir cambiando y hay que ir adaptándose precisamente en nada rígido. Y se me ocurre, igual que si fuese la resonancia de bobina condensador o la que yo utilizo en mis máquinas, que es resonancia inversa, pues tendríamos que desarrollar unas relaciones humanas primero desde la libertad de... Perdonad, se me ha cortado porque me entró una llamada. No sé si me escuchan. Sí, sí. Vale. Tener, por otro lado, aparte de esa libertad o a nivel cultural o espiritual, que para mí siempre es lo mismo, tener, por ejemplo, un desarrollo donde de alguna forma el fruto de cada uno de nosotros, de no consiento, se pueda participar y que cada persona pueda libremente, si lo desea, pues pueda tener un eco en el grupo o los grupos o las sociedades de no consiento. Por otra parte, tenemos necesidades y esas necesidades nos obligan en una parte de nosotros no hay... Un momento, Miguel Ángel. Bueno, quiero comunicarte y comunicar a la audiencia que estamos en la elaboración de la Constitución y lo que hemos hecho es algo muy bonito porque estamos creando para que, por ejemplo, todos los que sean de la comunidad no consiento y que pertenezcan a ella, en la Constitución va a haber la posibilidad de, uno de los artículos de la Constitución dice que cualquiera que quiera crear una comunidad no consiento, igual, hija, pero completamente independiente, es decir, independiente completamente y utilizar la idea de los tribunales populares que se están creando en la Constitución, se están declarando en la Constitución, son tribunales populares que tendrán una hoja de estilos o digamos también llamarlo una hoja de estilos procesales, ¿no? Para cómo se tiene que hacer, de forma de que cualquier persona pueda ser juez, abogado o jurado, no especialista, sino cualquier persona del pueblo. ¿Y cómo se logra eso? A través de un manual de estilos, ¿no? ¿Qué estilo tengo que tener para ser juez? ¿Qué significa ser juez aquí? El administrador de un caso, ¿no? Tú administras lo que está pasando en la sala, pero no juzgas a nadie. Solamente el pueblo puede juzgar a alguien y a través de convertirse en jurado. Bueno, es algo muy bonito. Y entonces, pues, el hecho de poder crear esas comunidades, como tú estabas diciendo, sería la energía reactiva, ¿no? Estabas hablando. Sí,
Bueno, faltaba un tercer aspecto, que sería el aspecto económico, que lo estaba planteando desde el punto de vista de que tenemos un cuerpo físico y entre otros, y no tenemos cierta libertad en este ámbito, porque necesitamos las sustancias y fuerzas que la Tierra nos provee, y en ese sentido dependemos de todo un ciclo de producción agrícola, ganadera, pesquera, etcétera, etcétera. Entonces, todas las personas tienen unas necesidades físicas que cubrir y en ese sentido no somos libres. Por lo tanto, habría que desarrollar algo que permita que cada persona pueda tener acceso a cubrir sus necesidades. Eso Simplemente lo sería planteo. inductivo, ¿no? Sería la parte Sí, bueno, inductiva. realmente la electricidad es una forma de luz que la materia se muere y entonces obtenemos su esencia, se desintegra. Como la electricidad, el material realmente es la parte conductora, es la parte que se está desintegrando. No es un proceso como en la energía nuclear, pero es lo que utilizamos. La gente puede decir que estoy equivocado, ¿no? Otra vez se fue, se quedó en la forma Esa de es la dar un... realidad. Perdona que se me ha entrado otra llamada, creo que he tenido 6 llamadas a lo largo de la charla, pido disculpas, pero no he podido silenciar ni bloquear las llamadas entrantes. Bueno, decía que la electricidad es una forma de luz que procede de la desintegración de la materia. La materia está... me llaman constantemente. La materia está comprimida y libera su esencia y es una forma de luz y por eso tiene fenómenos equiparables a la luz, a la teoría de la luz. Y en cuanto a para qué lo usamos, pues bueno, está bien, está claro que tenemos que entender que la podemos utilizar, pero no mezclarla o malentenderla con las fuerzas naturales o la fuerza humana, ¿no? Antes hablabas al principio, Enrique, del tema de la economía, los banqueros. Realmente cuando recibimos un préstamo, pues un dinero de préstamo. Si nos diesen un dinero, sería un dinero de donación. Evidentemente el dinero que más beneficio social produce es el de donación. Yo quisiera donar a mis camaradas, amigos, compañeros, hermanos, hermanas, etc. Y realmente a lo mejor no puedo, pero sería ideal que el que tiene pueda darle al que no tiene. Eso sería un dinero o una mercancía o un intercambio útil. El intercambio de préstamo lo tienes que devolver, tienes una nada, porque inmediatamente después de que lo recibes, lo que quiera que recibas de préstamo tienes que devolverlo íntegro y además con interés. Y ese es el tema. Simplemente una apreciación en economía. Y por último, ¿qué haría falta para nosotros tener una asociación o un grupo de personas de no conscientes? Tendríamos que tener conocimiento. No consentir significa que viene de conciencia. Tendríamos que tener o darnos cuenta que somos todos las personas o los seres que formamos parte de esa comunidad y deberíamos, para tener salud y no tener enfermedad, como actualmente ocurre, deberíamos tener conciencia de todos y cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y del todo para la parte y de cada persona para el todo, ¿no? Eso sería lo que yo recomendaría, ¿no? Y que sería muy útil, porque realmente el beneficio que podríamos obtener si aunamos esfuerzo o energía social, como los Rothschild lo han detectado, pues sería incalculable. O sea, tenemos una fuerza infinitamente potente ante cualquier hecho, ante cualquier expresión o magnitud a la que nos enfrentemos. Igual que la electricidad es una magnitud no vectorial, sería escalar, porque es una unidad en sí misma y se mezcla con distintos elementos físicos, condensador, bobina, resistencia, y provoca distintos fenómenos dependiendo de con qué se mezcle, ¿no? Pues en este caso pasa igual. Aquí estamos hablando de un hecho escalar, un hecho que se suma
un elemento o un ser, una entidad se suma a otro elemento y forman ya una unión perfecta, un conjunto, un cúmulo. Y necesitamos ser cúmulo. Mi tecnología se llama cumulativa porque lo que hace es aúna el esfuerzo de pequeños impulsos, de pequeñas energías, de pequeños datos que yo voy a procesar. Evidentemente tengo un algoritmo, igual que lo hacen los Rothschild, pero porque la computación y los sistemas modernos no lo permiten hacer actualmente. Entonces, tengo que trabajar muy rápido porque estamos hablando de velocidades cercanas a la luz. Y hay que trabajar rapidísimo para poder aprovechar cada pequeño impulso de acción, reacción. Bien sea que la estoy enviando, bien sea que la recibo. En vida social hay que hacer lo mismo. Tenemos que ser capaces de actuar rápidamente, organizarnos rápidamente, para que no nos tomen la delantera y de esa forma poder dar ejemplo a otras personas que también se puedan organizar. Eso sería bueno, mira, yo te voy a poner algunos de apreciación. los conceptos que nosotros tenemos y tú lo vas a poner en el plano de la electricidad. Vamos a ver cómo se vería. Mira, nosotros pensamos y estamos claros que los seres vivos, hombres y mujeres, vivimos en un mundo de hechos, mientras que las autoridades viven en un mundo de ficción. Por ejemplo, si José Luis y tú pensáis que yo soy feo, ¿verdad? Y mi novia piensa que soy guapo, para mi novia, cosa que no existe todavía, pero, debo ser feo, seguramente. Bueno, entonces, para mi novia, lo que vosotros decís es ficción. No es verdad. Vosotros podéis buscar a más gente y ponerse toda de acuerdo en que yo soy feo, pero para ella no lo soy. Y eso es algo que funciona en el mundo ahora, la ficción. Un montón de gente se pone de acuerdo diciendo que son tus representantes, crean unas leyes que van en contra de ti. Entonces, eso no es la verdad. Tú no has acordado eso. Tú no has acordado que te mientan, no has acordado vivir dentro de una mentira. Eso no es lo que los seres vivos hemos acordado. Eso es lo que los automatismos, como decía el texto que hemos visto, los autómatas responden bajo la influencia de la ficción repetida. Entonces, nosotros vivimos en un mundo de facto. De facto significa ¿qué es un hecho? Demuéstrame el hecho. No me cuentes películas. No me cuentes películas, y mucho menos la película de que un hecho como yo, algo real como yo, está por debajo de algo no real como es una corporación. Algo que no existe, algo que se creó como un cuerpo de derecho. Se llama ficción legal. Y ficción legal es algo que llega a existir a través del acuerdo de otros, pero que no soy parte yo de tu ficción. Si tú me dices a mí que, vamos a poner, por ejemplo, que Dios tiene alas, ¿verdad? Y os ponéis un montón de gente a decir que Dios tiene alas, si yo lo acepto, para mí digo, sí, es verdad, Dios tiene alas. Este es el caso de las religiones. Las religiones cuentan su versión de una realidad, un montón de gente se pone de acuerdo y veréis cómo judíos y musulmanes, sobre la base de lo mismo, tienen diferentes visiones. Entonces el hecho de que haya muchos musulmanes no lo hace más verdad que si hay muchos judíos. De hecho, lo más curioso es que ninguno de esos vio a Dios nunca, pero todos parecen decir lo que es. Entonces, es algo curioso y por eso le llamamos ficción. Es lo mismo que creencia. Entonces, cuando hablamos de hechos, la comunidad no consiento significa no consiento tu ficción. No consiento nada que no sea un hecho. No he firmado contigo, no estoy en un contrato contigo, no me puedes obligar a algo que yo no consiento. No me puedes obligar. No tienes nada. No puedes crear ninguna ficción, nada en absoluto,
que tenga poder sobre mí, excepto mi propio consentimiento. Pónmelo en términos energéticos. Bueno, Enrique, yo pienso que la situación actual requiere de, primero, que cada persona medite realmente cómo le gustaría vivir, porque todo puede cambiar, como dije antes, de la noche a la mañana. Y si cambia, pues tenemos que organizarnos. La verdad es que somos seres capaces de adaptarnos a cualquier nueva circunstancia, sea cual sea el cambio o el terreno que estemos pisando. Y estamos preparados por naturaleza para ello. El problema lo veo en que el egoísmo, el materialismo, el mecanicismo, como ha dicho nuestro compañero, de unas élites o de unas personas que tienen cierta potestad, pero que no son autoridades porque no han demostrado tener una experiencia humana, un conocimiento que sea realmente verdadero, como nosotros, que planteamos situaciones de hechos, ¿no? Comparando con los que crean una ficción, porque encima no la creemos, la ficción, pero los hechos son los hechos y ahí son realidades que la naturaleza corrige los errores que tengamos. Si una persona se equivoca en su apreciación, solamente por el discurrir normal de los ciclos diarios, semanales, mensuales o anuales, llega un punto a lo largo de su estadio de tiempo o de su periodo de tiempo que se va a dar cuenta que estaba en un error. Y esto es lo bonito, que se puede trascender el momento actual por un momento mejor. O sea, podemos ser elevados a hombros de gigantes a un nivel superior. En este momento necesitamos en realidades y seguridad, que es lo que no tienen muchas personas. Y como hay tanta información y tantos deseos por parte de todo el mundo, pues al final la civilización se crea un caos y hay muchas fuerzas contrarias o reactivas. Esas fuerzas, si no se canalizan y se ordenan y se organizan, no sirven para nada, porque lo único que hacen es entorpecerse el sentido que se le quiera dar cada uno, porque las realidades son múltiples. O sea, cada persona puede crear un mundo, puede crear algo totalmente nuevo y revolucionario. Y créeme que es así, es una realidad. Creamos mundo con nuestro pensamiento, que es nuestra mayor cualidad humana. El pensamiento está por encima de la entidad animal, que es lo que nos están diciendo, que somos humanos porque somos animales. No es verdad. Hay una diferencia cualitativa entre el ser humano y un ser animal. El animal es consecuencia de una degeneración del humanismo. O sea, los animales no existen en nuestra bioesfera porque están ahí y luego, como el darwinismo que hablamos al principio, y nuestro compañero también, se dice que somos fruto de esa evolución. No es verdad. El ser humano es una entidad espiritual principalmente y de ahí parte todo. Luego participa no solamente en ese reino espiritual, sino participa en un reino anímico que tiene sus leyes diferentes o forma parte de lo espiritual, pero que hay connotaciones y diferencias. Y luego nos vemos con otros reinos añadidos que son cada vez más físicos, no tan sutiles o suprasensibles, o que están más allá de la contemplación y el entendimiento sensible que tenemos la mayoría. Entonces, esta realidad espiritual se manifiesta también en los reinos anímicos o mundos anímicos y formamos parte de esos dos reinos, además del reino de la vida. O sea, el reino vital o de las fuerzas formativas también forma parte nuestra y actuamos en todos esos reinos. Y finalmente, somos entidades que cohabitamos o participamos en un cuerpo físico que tiene una estructura revitalizada por el cuerpo vital, movida por el cuerpo anímico y también con un acto volitivo por parte del espíritu humano, que es nuestra verdadera esencia. Entonces, esa realidad que personalmente opino y la concibo así,
nos lleva a decir que no somos animales en la forma del darwinismo. Es más, los animales son los grandes especialistas y son fruto de una evolución anterior y que ellos se han quedado en un estado no evolutivo, quiere decir, en un estado de alta especialización. Ellos son nuestros grandes especialistas, no lo es el ser humano. Por lo tanto, el ser humano tiene una serie de virtudes o de elementos que todos nacemos y las podemos desarrollar más o menos según las circunstancias. Pero esta visión de ese documento tan mecanicista y tan materialista, evidentemente forma parte de los atomistas del siglo XIX y que ha heredado estas personas que han escrito ese informe. Y de alguna forma yo no consiento y me niego a pensar que estamos supeditados a toda esta tontería y esta falta de rigor científico, entre comillas, por parte de la comunidad médica, y yo pienso que podemos superar estas circunstancias, estas enfermedades, estas infecciones y muchas otras. Y además podemos trascender bien en forma de grupo o bien en sociedades mucho más grandes. Pero eso depende de la libertad de cada Miguel cual. Ángel, mi criterio, y ya con esto vamos a ir finalizando porque llevamos 2 horas de directo. Mi criterio es que si esta gente nos considera que somos igual que animales, si nos considera que somos igual que animales, porque no utilizamos nuestra inteligencia, ¿qué va a suceder cuando vean que nosotros nos hemos elevado por del nivel de las cosas o de las ficciones o de lo que no es real, y que con inteligencia y sobre todo con no beligerancia, sino con el derecho que nos asiste por cómo somos, hemos declarado nuestra libertad y nos hemos apartado? Miguel Ángel, ellos solamente después de todos los años que llevan automatizando gente, que exista un grupo como nosotros, no automatizados, que utilizamos la inteligencia, Miguel Ángel, puede que nos respeten. Es posible que respeten o que puedan tomar otro tipo de acciones como actualmente, pero mi función como persona libre pensante es poder participar con otros seres humanos y no, pero mira, después del documento, ellos están hablando de cosas que son códigos. Fíjate, cómo funciona la energía, que se aplican a cómo funciona la energía, que se aplican a la matemática. Nosotros no entramos dentro de su ecuación, no somos las bestias. Si no somos las bestias y ellos son tan matemáticos, ¿qué podría suceder? Voy a preguntar esta vez a José Luis, que está un rato callado. Sí, estaba pensando en el tema. Yo creo que ellos se respetan aquello que tiene verdad. Por ejemplo, en el plano económico, digamos que no respetan a quienes se creen su mentira de poder crear de la nada valor. Entonces, como ellos han inventado unas etiquetas que dicen que hay un valor inexistente realmente y eso ha sido creído por una parte de la población, a esa parte de la población no los consideran a su nivel, los consideran animales, los consideran estúpidos porque se han creído esa mentira. O sea, son así de cínicos. ¿Qué pasa? Que frente a aquello que es verdadero, que es verdad, tienen que pararse, porque se rige por un código que no es el suyo de su mentira. Lo único que han sido capaces de crear en sentido son mentiras que los demás han creído. Es lo único que han hecho. No han generado nuevas verdades. Sí, hay verdades que se pueden generar de nuevas. Ahí tenemos Bitcoin. Bitcoin refleja un nivel de profundidad y de dinero duro, dinero de verdad, contra el cual ellos en principio no pueden ir, no pueden manipularlo, como tecnología al menos no, como han manipulado las otras formas de dinero anterior. Entonces, si nosotros, en mi parecer, somos capaces de crear algo más verdadero, más auténtico que lo que ellos utilizan como moneda de cambio habitual en la sociedad, sí que nos lo van a reconocer. Y ante nosotros tendrán que pararse, porque estaremos más cerca de la verdad que de lo que ellos están. Sí, José Luis, Miguel Ángel, si son tan matemáticos como dice en su documento,
si utilizan la matemática, nosotros no estamos en esa ecuación. No pueden venir en contra de nosotros. Es decir, si verdaderamente comunicamos lo que vamos a comunicar, nos salimos del mundo de ficción, demostramos que no somos gente beligerante y no somos idiotas, no somos animales como la otra gente que tiene inteligencia, pero aún así no se dan cuenta, no son conscientes de que están siendo ordeñados, están siendo esclavizados. Nosotros nos hemos dado cuenta y cuando inmediatamente de darnos cuenta, hemos estado estudiando, primero dando tumbos, pero al final hemos llegado a la conclusión de cómo se hace una comunidad, cómo podemos defender nuestros derechos, cómo nos vamos a reconocer unos a otros, cómo vamos a crear nuestros propios tribunales, cómo vamos a crear nuestra propia economía, cómo vamos a salir del sistema. Son, es decir, un microsistema. Entonces, eso no es parte de su ecuación, no es parte de su matemática. Estamos fuera, no somos el ganado que ellos dicen, por lo menos esta comunidad, y hay muchos que no están en esta comunidad, pero en cualquier momento, la gente que resuene con esta forma que estamos proponiendo nosotros, de declararnos que estamos vivos, que no somos una corporación, que no nos creemos la ficción, que estamos fuera, que creamos nuestra propia realidad desde el punto espiritual, desde el punto práctico. Miguel Ángel, no estamos en esa ecuación. No van a contar porque realmente tienen un reparto de sus grupos o de intereses y ahí no entran las personas. El problema que yo veo es su apreciación, que me parece totalmente errónea, porque una persona con los medios adecuados puede llegar muy lejos y cualquier ser humano puede ser igualmente válido. O sea, yo pienso que no valoran ni su propia condición, no se valoran a sí mismos, creo que tienen algún defecto, algún problema, no sé, les pelearía a alguien, algo les pasa, porque pensar así me parece un error. Bueno, vamos a ir terminando, llevamos casi 2 horas de directo, se van a cumplir en 28, 26, 27. Bien, comunicaros y ya para finalizar el directo, últimas palabras. Miguel Ángel, ¿qué dirías? Bueno, los hechos son los que dan fe de quiénes somos y veamos o analicemos por los hechos quién es quién en todo esto. Y yo lo único, desearles a todos, pues si no podemos hablar antes, pues felices fiestas para quien celebre este tiempo de diciembre. Y en general, pues me alegro de que podamos hablar con total libertad y tranquilidad. Bueno, pedirle a la audiencia que compartan si les ha gustado este vídeo, que vamos a hacer una serie de vídeos, vamos a crear varias partes de este documento y las vamos a comentar con diferentes de vosotros que queráis participar y que tengáis algo que decir. José Luis, ¿qué dirías más sobre este documento y sobre ya palabras finales? No se te oye, micrófono apagado. Que es verdad que no se puede, en principio en este sistema cerrado y totalmente, estanco, no se crea energía de la nada. La cuestión es que nosotros, la energía que aportamos viene de una realidad que constatamos. Entonces, desde esa verdad que hemos constatado, creamos algo real y eso se impondrá por sí mismo, no porque sea hostil o porque vaya a imponerse a nadie por la fuerza. Entonces yo creo que saltaremos a un sistema físico en el cual, por ejemplo, fuerzas como la del éter sí que se tengan en cuenta, que son sistemas abiertos. Muy bien, pues nada, con esto nos vamos a despedir. Por favor, si os ha gustado, compartir que viene esta serie de vídeos donde vamos a mostrar cómo lo han hecho todo, porque en ese documento está todo. Verdaderamente no he visto un documento más claro de cómo van a usar, cómo van a ponernos el yugo. Y está muy clarito todo. Entonces, cuando ves ese tipo de documentos y miras lo que está pasando ahora y lo que ha pasado en los últimos años, te das cuenta que ese documento es real. Y lo más importante es que todo el mundo ahora está hablando
de lo que está pasando, pero nadie está aportando soluciones reales, ¿no? Hay gente que aquí trajimos un compañero que estaba intentando, Abelardo, para creando este proyecto bonito de crear asambleas en España. A mí me gustó mucho, pero nosotros ya estamos firmando la Constitución. Vamos muy rápido. ¿Por qué? Porque, como decía Miguel Ángel, ¿no? Acción-reacción. Necesitamos rapidez, necesitamos también voluntarios. Muchos de vosotros que os apetezca trabajar con nosotros para separarnos y que se nos respete, porque no estamos en su ecuación, creerme. Estamos saliendo, somos un valor que dentro de su ecuación, vamos a poner una variable, no entra, no está definida esa variable en su ecuación porque no somos inconscientes y tenemos cojones. ¿De dónde salen? De la verdad, ¿no? Es decir, hemos decidido decir la verdad, le llaman por ahí tener cojones, pero en realidad es decir la verdad. Con esto, compartamos los vídeos porque hay mucha gente que le gustaría saber lo que está pasando detrás de los escenarios, detrás de bambalinas, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, vamos a contárselo aquí. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. José Luis, muchas gracias por participar. Miguel Ángel, siempre un placer tenerte. Estáis invitados cuando queráis. Vamos igualmente, encantado, José Luis, y gracias Enrique y compañía. Gracias. Gracias, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Compartan, señores, compartan. Entre todos.